Elisa Rojas había dedicado 5 largos y laboriosos años al servicio de la opulenta familia Valdés Cisneros. Ocupaba el puesto de sirvienta principal de la mansión El Roble, un nombre irónico para lo que era, en realidad, un laberinto de mármol frío, silencio sepulcral y riqueza ostentosa en las afueras de la urbe. Su empleador, el patriarca Ricardo Valdés Cisneros, era una leyenda en el sector tecnológico, un hombre definido por su laconismo, una mirada helada y una aspereza en el trato que se había fundido con su carácter, volviéndose tan esencial como el pesado reloj de oro que ceñía su muñeca. Para el mundo exterior, Ricardo era un monolito inquebrantable de poder financiero, un hombre sin afectos visibles, cuyo único amor conocido era la expansión implacable de su vasto imperio, el santuario de Caoba. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Una sofocante tarde de martes, Elisa se encontraba inmersa en la monótona labor de catalogar y desempolvar la gigantesca biblioteca personal de Ricardo, un ala de la casa tan vasta como poco utilizada. Su mano, deslizando un paño sobre los tomos, se detuvo detrás de una voluminosa pila de libros de contabilidad antiguos y encuadernados en cuero. Allí, escondida en la penumbra, encontró una pequeña caja hecha de madera de caoba. No poseía cerradura, solo un pestillo de latón que el tiempo había desgastado hasta dejarlo casi invisible. Al levantar la tapa con cautela, Elisa no se encontró con la esperada exhibición de joyas familiares o documentos corporativos ultrasecretos, sino con un manojo de cartas viejas y amarillentas, cuidadosamente atadas con una cinta de seda de un delicado azul pálido. Elisa, cuyo respeto por la privacidad ajena era casi un dogma, se quedó petrificada. Su instinto le gritó que cerrara la caja de inmediato y la devolviera a su escondite. Sin embargo, la intensa curiosidad que la rígida y enigmática personalidad de su jefe había alimentado durante años se impuso a su buen juicio. Con manos que apenas podía controlar, desató la cinta. La primera carta que sacó estaba escrita con una caligrafía formal y elegante, pero la tinta de varias palabras se había corrido y difuminado, como si el papel hubiera sido mojado por lágrimas genuinas y profundas. Comenzó a leer. La fecha la transportó 10 años atrás, a un tiempo inmediatamente posterior a la trágica muerte de Sofía, la esposa de Ricardo, en un accidente aéreo. Mi amor Sofía, no sé cómo se supone que debo seguir realizando el acto de respirar. Cada aliento que tomo sin ti se siente como una traición hiriente a la vida que, con tanta ilusión, construimos juntos. La gente me dice, con una facilidad pasmosa, que el tiempo lo cura todo, pero lo único que el tiempo me ha enseñado es que el silencio que habita en cada rincón de esta inmensa casa es, por mucho, el sonido más fuerte y ensordecedor de todos. Por fuera, soy el Ricardo Valdés Cisneros que todos conocen, el hombre de negocios invencible, pero en mi interior soy solo un escombro a la deriva, un niño indefenso que ha perdido la única seguridad de su puerto. Las interminables reuniones, las cifras astronómicas, los acuerdos que sacuden mercados, todo, absolutamente todo, es solo una cortina de humo densa y gris que levanto desesperadamente para no tener que mirar el asiento eternamente vacío en nuestra mesa o el gigantesco hueco que dejaste abierto en mi pecho. Elisa ahogó un jadeo, cubriéndose la boca. El hombre que describían esas palabras era radicalmente distinto al Ricardo que ella conocía. El lenguaje era crudo, desolador, y estaba cargado de una vulnerabilidad tan intensa y palpable que la hizo sentir como una intrusa, profanando un templo sagrado dedicado al dolor más puro. Leyó una segunda carta, luego una tercera, y cada una desvelaba nuevas y más profundas facetas del sufrimiento inexpresado de su jefe. Descubrió que Ricardo había estado escribiéndole a su difunta esposa cada mes durante una década, narrándole la expansión de su empresa, los pequeños incidentes de la vida diaria en la casa, y cómo él la imaginaba sentada a su lado, ofreciéndole su sabiduría o simplemente el calor de su presencia. Una de las cartas detallaba la compra de la propia mansión El Roble. Ricardo explicaba que había elegido la propiedad porque la luz del sol de la mañana se filtraba por las ventanas de una manera idéntica a la del primer apartamento que habían compartido, un pequeño nido de amor de sus inicios. Confesaba haber plantado exactamente 37 rosas rojas,
el número exacto de años que Sofía habría cumplido ese año. La mansión, la opulencia visible, no era más que un altar de amor y luto cuidadosamente disfrazado de éxito financiero. Fue entonces cuando Elisa lo comprendió todo. La frialdad glacial de Ricardo no era una manifestación de desdén o arrogancia, sino una armadura impenetrable forjada a golpes en la fragua de su inmenso dolor. Su brusquedad no era soberbia, era, en realidad, su mecanismo desesperado para mantener a raya a un mundo que lo juzgaba, impidiendo que nadie más viera el naufragio emocional que llevaba silenciosamente por dentro. Ella había confundido su estrategia de supervivencia con su carácter. El desencuentro silencioso. Justo cuando terminaba de absorber la última frase de la última carta, unos pasos firmes resonaron en el pasillo de mármol. Elisa se paralizó. Ricardo Valdés Cisneros estaba entrando en la biblioteca. Dale like, suscríbete y comparte. Apenas tuvo el tiempo necesario para atar la cinta con un nudo precario y cerrar la caja. Se puso de pie con una rapidez artificial, sintiendo la caja de caoba peligrosamente escondida detrás de sus faldas. «¿Elisa?», dijo Ricardo, su voz baja y monótona de costumbre. «¿No te había pedido que no te molestaras con esta sección de la biblioteca?». «Señor Valdés Cisneros», logró articular ella, sintiendo que su corazón galopaba desbocado en su garganta. «Yo solo estaba desempolvando los estantes superiores. Terminaré rápidamente y me retiraré». Ricardo la observó con su habitual expresión pétrea, pero ahora Elisa percibía algo nuevo en su mirada. Era un cansancio profundo, una tristeza sutil, que solo ahora, con el conocimiento íntimo de las cartas, podía identificar con certeza. «No tiene importancia. Déjalo», ordenó, aunque por primera vez su voz no sonó a un mandato ineludible, sino a una rendición agotada. Se acercó al estante, aparentemente buscando algún tomo, y por un momento fugaz, la silueta de su espalda pareció encogerse, cargando el peso invisible de toda la mansión sobre sus hombros. Elisa deslizó la caja de caoba de nuevo a su escondite. Al hacerlo, su mano rozó la delgada cinta de seda azul. En ese instante, ya no sintió el aguijón de la curiosidad ni el miedo a ser descubierta, sino una inmensa, abrumadora y silenciosa compasión. Esa noche, mientras servía la cena en el comedor vasto y silencioso, Elisa miró a Ricardo. En lugar del jefe distante e inaccesible, vio al hombre devastado que había perdido al amor de su vida y que ahora se veía forzado a escribir cartas a una sombra. Y, por primera vez en sus 5 años de servicio, sintió que su rol había cambiado. Ya no trabajaba para un millonario, sino que se había convertido en la guardiana discreta y única de un secreto desgarrador. Su respeto profesional se transformó en una forma de afecto silencioso, una promesa tácita de mantener su frágil mundo de luto en la más absoluta confidencialidad. Elisa se dio cuenta de que el tesoro más valioso de El Roble no eran sus obras de arte ni sus negocios internacionales, sino la profunda humanidad escondida en esa pequeña caja de caoba. Y ese, se juró, era un tesoro que ella protegería con su vida. La transformación silenciosa. El conocimiento de las cartas actuó como un filtro sutil, pero de un poder inmenso, en la percepción de Elisa. El ambiente opresivo y gélido de El Roble permaneció inalterado, pero la forma en que ella se movía y vivía en él sufrió una metamorfosis. Donde antes había interpretado la frialdad de Ricardo como un muro de indiferencia hostil, ahora veía el faro de su dolor. Su servicio se volvió instantáneamente más intuitivo, más enfocado en anticipar las necesidades no verbalizadas de un hombre que se negaba rotundamente a mostrar cualquier forma de debilidad. Una mañana particularmente ajetreada, al notar que la taza de café de Ricardo había permanecido intacta y fría en su estudio, Elisa recordó una línea precisa de una de las cartas. Sofía le había regañado por beber el café frío, calificándolo de un crimen contra el buen gusto y un insulto directo al amanecer. Sin preguntar, Elisa regresó a la cocina y cambió la taza por una recién hecha, a la temperatura exacta que Sofía habría exigido, justo antes de que Ricardo regresara de una tensa llamada telefónica. Ricardo apenas levantó la vista de sus documentos apilados, pero al tomar el sorbo del café caliente, hizo una pausa casi imperceptible. Miró la taza por un largo e introspectivo momento,
como si inconscientemente esperara ver la silueta de su esposa reflejada en la superficie oscura. «Gracias, Elisa», murmuró, su voz apenas una exhalación audible. Era la primera vez en años que la llamaba por su nombre sin un tono de comando o reproche. Elisa sintió un vuelco cálido en el pecho. Sabía que él no sabía que ella sabía, pero el gesto anónimo de servicio había tocado una fibra sensible en el magnate. A partir de ese día, estos pequeños actos de servicio a la Sofía se convirtieron en la forma íntima de Elisa de honrar el luto inconcluso de su jefe. El rosal de las 37 rosas rojas, que siempre parecía marchito bajo el cuidado distante de los jardineros, recibió su atención personal y especial. Sin que Ricardo lo notara, Elisa se encargó de podarlo, abonarlo y regarlo hasta que floreció con una vitalidad asombrosa, sus pétalos de un rojo vibrante. La sutil atmósfera de la mansión comenzó poco a poco a cambiar. Ricardo, aunque seguía siendo profundamente reservado, ya no proyectaba esa hostilidad cortante. Incluso comenzó a dejar la puerta de su estudio ligeramente abierta mientras trabajaba. Una tarde, mientras Elisa limpiaba el extenso pasillo, él salió de su estudio y se detuvo inesperadamente a su lado. «Elisa, ¿hay algo diferente en el jardín de rosas?», preguntó. Elisa se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Solo un poco de abono especial, señor. Y el sol ha sido generoso». Ricardo la miró fijamente. Era una mirada inquisitiva, profunda, como si estuviera intentando descifrar un código complejo. Luego, suspiró. Un sonido pesado que se perdió en el aire. Sofía amaba las rosas con devoción. Yo nunca fui bueno con ellas. Elisa notó el uso del nombre Sofía, algo que él jamás pronunciaba en voz alta. Había roto la regla no escrita de la casa al hablar sobre el fantasma querido que la habitaba. Eran hermosas, señor Valdés Cisneros, y las flores, como los recuerdos recuerdan, solo necesitan un poco de ayuda para florecer de nuevo. La breve conversación terminó abruptamente, pero el intercambio fue monumental en su significado. Ricardo no preguntó nada más, pero Elisa sabía, con absoluta certeza, que él había entendido su mensaje. Ella ya no era solo la sirvienta. Se había convertido en la cuidadora de los recuerdos, la única persona que entendía y respondía al lenguaje silencioso del dolor en el roble. Meses después, la pequeña caja de caoba ya no estaba en el estante de la biblioteca. Elisa no la buscó ni preguntó por ella. Sabía que Ricardo la había movido. Sin embargo, lo que sí apareció, discreta y deliberadamente colocado en el estante de libros que ella se encargaba de mantener inmaculado, fue un pequeño diario de cuero. No tenía llave ni candado. Cuando Elisa lo abrió, estaba vacío, salvo por una única y significativa frase escrita con la caligrafía elegante de Ricardo. La vida, implacable, nos obliga a seguir respirando. Gracias por la luz que, a pesar de todo, entra por las ventanas. Elisa cerró el diario con un cuidado reverente, sintiendo que una lágrima silenciosa y llena de significado se deslizaba por su mejilla. Había comprendido. Él no podía confesar su secreto más profundo en voz alta, pero sí podía reconocer que su servicio, infundido con la compasión secreta aprendida de las cartas, había sido su salvación no hablada, su tabla de vida. Elisa sabía que había pasado la prueba definitiva. Ya no era solo una sirvienta. Ella era la depositaria silenciosa del corazón fracturado de su jefe, una lealtad forjada en la pena compartida que ni el mármol frío ni toda su fortuna podrían jamás medir. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.